Te da esa posibilidad de inclusive demoler y volver a construir a tu gusto. No puedes tener un edificio de lujo y enfrente la calle llena de baches y Sí. que se inunda cuando llueve. Una de las personas que está llevando a cabo este proyecto es la primera dama, Leticia Campos. Soy Rocío Ortiz, arquitecta de profesión. Y yo soy Enrique Román, ingeniero comercial. Somos asesores inmobiliarios. Y creamos este podcast porque el mundo inmobiliario paraguayo está viviendo un momento increíble. Y queremos contarte todo lo que hay detrás, desde cómo invertir con estrategia hasta los errores más comunes y lo que nadie te dice del rubro. Todo de una manera distendida, en lenguaje simple, como una charla entre amigos. Así que si te interesa invertir mejor o simplemente entender lo que está pasando en Paraguay, Te damos la bienvenida al Código Inmobiliario. Cuando uno piensa en el centro histórico de Asunción, por lo general se le viene a la mente un centro histórico abandonado, con pocas personas viviendo ahí, edificios en deterioro y mucha falta de infraestructura. Pero esto está cambiando con acciones concretas tanto en el sector público como en el sector privado. Y hoy vamos a estar analizando cuáles son las noticias oficiales, cuáles son las planificaciones y por sobre todo qué significa esto para los inversionistas, los residentes y sobre todo el mercado inmobiliario. Totalmente, Enrique. Lo importante es que este episodio está basado en noticias que ya están publicadas. Vamos a ir reflexionando sobre todo esto, todo lo que ya conocemos, y vamos a definir juntos si realmente nuestro centro histórico va a revivir o no. Así mismo. Antes, literalmente, el centro histórico era el eje corporativo, Era todo. comercial, era todo. Todo Asunción Claro. sucedía en el centro. Totalmente. Pero con los años fue perdiendo población y fue perdiendo también demanda en el sector comercial. Por eso, para citar un poco algunos planes o acciones públicas que se están tomando, podemos comentar que se constituyó una comisión que se llama Asunción 500 años. Y esta comisión, ellos están encargados de velar porque nuestra ciudad, específicamente la parte del centro histórico, pueda tener una revitalización para recibir a los 500 años de la ciudad de Asunción, que se va a dar en el año 2037. Tienen una lista de acciones bastante interesantes y bastante puntuales. Entonces, esta comisión se encarga específicamente de esos puntos. Claro, y uno de los puntos es la Recoba, por Totalmente, ejemplo, que estuvimos sí. hablando en el episodio anterior. Estuvimos viendo en el episodio anterior que ya se aprobó, seguramente habrán visto las noticias, que la Recoba, que está sobre Colón, este centro que es comercial, que muchas veces uno va en esa zona para comprar artesanías, para comprar Sí. recuerdos del Paraguay, que estaba en un estado bastante abandonado. Eso se va a revitalizar, ahora se va a reformar, así que eso es una excelente noticia. También otros sitios históricos como la Catedral, el Palacio Patri, todos esos puntos específicos están siendo seleccionados para poder hacerle esas reformas y esas renovaciones. Sí, eso es espectacular. Eso es Totalmente, muy sí. interesante. Y por sobre todo, ya se aprobó también la reducción de impuestos. Hasta el 52% del valor actual se redujo para los inversores y para motivar también a los residentes, ¿verdad? Claro, porque si vos estabas pagando un impuesto muy alto en esa zona, es como que vos decís, no tiene sentido. Claro. ¿Para qué voy a esforzarme como propietario en reformar o remodelar mi propiedad? Voy a dejarlo abandonado porque no me está generando nada. O sea, yo no puedo alquilarle a alguien porque actualmente nadie quiere vivir en el centro. Entonces me parece interesante este tema de la reducción de los impuestos porque así es como un incentivo para reformar tu propiedad. Claro, o sea, más allá, de hecho que la historia que hay detrás luego ya te motiva, ¿verdad? Aparte, los precios son más bajos de lo normal. O sea, Claro. los precios que están en el casco histórico tienen un precio menor y sobre todo eso otra vez se redujo hasta el 52% de impuestos. Es un incentivo tanto para el propietario actual como para la persona que quiera comprar una propiedad en esa zona, remodelarla y alquilarla, ya sea para un programa comercial, por ejemplo, una cafetería, un coworking o algo, o alguien que quiera vivir en el centro. Porque la realidad es que en el centro dejaron de haber viviendas, o sea, las personas ya no viven en el centro actualmente, pero los trabajos, las oficinas nunca se fueron. Claro. O sea, las oficinas, los ministerios, todo eso sigue ahí en el centro. Así que para alguien que trabaja en esa zona es súper conveniente vivir ahí. Claro. Solo que de repente no están dadas las condiciones, por eso es interesante que se esté haciendo esto. Sí, por eso. Y en el episodio anterior justamente estuvimos hablando de que el centro es una locura hasta las 5 o 6 de la tarde. Sí, de movimiento. Después, el movimiento, después muere. No hay nada. Totalmente. Prácticamente hoy en día es un poco peligroso en varias zonas, Sí. ¿verdad? Pero eso justamente se está cambiando con todo lo que estamos mencionando. Claro, y realmente algo que le da mucha seguridad a un barrio es que hayan personas viviendo ahí. Sí. Porque inclusive de noche uno a veces sale a pasear a su perro, o sea, está ahí en familia. Entonces cuando hay muchas personas viviendo ahí es como que una zona se vuelve más segura. Así que eso es lo que esperemos que pase con el centro de acá a unos años, ¿verdad? Así es. Otros proyectos de infraestructura que se están haciendo en esa zona son, por ejemplo, con el Ministerio de Obras Públicas,
que están también apoyados por el Banco Mundial, tienen una financiación ahí en conjunto, donde están haciendo cable subterráneo, cableado subterráneo en ciertas zonas del centro. Yo estoy segura que varios de ustedes ya habrán visto sobre Calle Palma, por ejemplo, Sí. que todos los cables, que es una de las partes más feas de Asunción, que tenemos cables colgando por todos lados, en ciertas calles del centro ya desaparecieron. Sí, o sea, sobre todo Palma ya se hizo el soterramiento y Totalmente. en manzanas de la periferia, lo que es Palma también ya se hizo en gran parte. Sí, totalmente. Mejora la estética y es como que el espacio público se ve diferente. Sí, O sea, vos caminas por la vereda y el centro tiene tantos edificios europeizados, o sea, la arquitectura que tiene es muy especial sí, y es como que luce mucho más ahora que esos cables están bajo la tierra. claro, o sea, imagínate, con esto lo ya luce, vos te vas al centro hoy en día, estás sobre las Palmas, sobre Palma y miras así la calle y es hermoso, o sea, Sí. la vista ya es diferente. Totalmente, es increíble que cómo afecta a la percepción general del espacio, pero es muy interesante y estos proyectos de infraestructura van más allá de la parte de cableado. También hay proyectos de iluminación pública, por ejemplo, en ciertas calles que son muy oscuras, entonces se están agregando este tipo de infraestructura urbana que a nivel de ciudad ayuda y hace mucho la diferencia. Ujú. También hay propuestas muy, muy importantes como rediseño de avenidas importantes como Artigas. Sí. Se va a rediseñar todo lo que es Artigas. Hay un presupuesto bastante importante para ese proyecto. El Parque Bernardino Caballero también. Fue por tantos años muy utilizado, pero que hoy en día está abandonado. Sí, de hecho que hace mucho tiempo está abandonado Y y es un pulmón anteriormente. verde de la ciudad. Sí, anteriormente era el parque más importante prácticamente. O sea, hay prácticamente 3 hectáreas dentro de lo que es el parque. Es enorme. Sí, Enorme. enorme, totalmente. Y el presupuesto de la Avenida Artigas también es muy interesante. Te leí en un artículo que son más de 30 millones de dólares los que se van a Sí, destinar a esta recuperación. Y la Avenida Artigas es una de las más utilizadas todos los días por paraguayos, o sea, es es lo una de que las más conecta. transitadas Sí. y conecta muchísimas avenidas importantes. Es como que varias avenidas tenés, Primer Presidente, Santísima Trinidad, todo va y termina en la Avenida Artigas. Ujú. Actualmente los que estamos acá en Paraguay sabemos que no están en las mejores condiciones, pero yo creo que se va a repetir lo que pasó con Molas López, Sí. que era una avenida en la que se formaban raudales inmensos, pero hoy en día es una de las avenidas más lindas que tenemos. Claro, porque de hecho que es lo que dijimos también, el desarrollo público Sí. tiene que acompañar el desarrollo privado. Ahora, sobre Artigas tenemos un desarrollo enorme Ujú. que se está llevando a cabo, está teniendo muchísimo éxito, Claro. entonces tiene que acompañar el sector privado. Totalmente, no puedes tener un edificio de lujo y enfrente la calle llena de baches y que Sí. se inunda cuando llueve. Eso, o sea, el mercado te va a obligar nomás luego a desarrollar e invertir en eso. Claro, está buenísimo. Realmente es lo que nosotros insistíamos en episodios anteriores, que no puede ser que tengamos barrios con casas tan lindas, edificios tan lindos, pero las calles se inundan y las veredas no se pueden Sí. transitar, o sea, no se puede caminar porque están llenas de agujeros. Entonces, esas cuestiones es muy interesante que el sector público vaya acompañando la inversión privada que se está realizando. Sí, y la verdad es que en Asunción, hoy vamos a hablar de lo que es el casco histórico de Asunción, pero la verdad es que en muchas zonas de Asunción vos ves edificios lujosos, desarrollos hermosos, pero la parte pública Claro, deja mucho que desear todavía hoy en día. Esa es la totalmente. verdad, esa es la verdad. Sí, esperemos que eso se cambie, pero hoy, a esta fecha del 2026, esa es la realidad en Asunción. Y hablando un poco también de lo que son la inversión privada, o sea, qué es lo que está pasando en el centro actualmente en este sector, tenemos ya noticias confirmadas de lanzamientos oficiales de edificios de departamentos en el centro. Y esto me parece una noticia muy interesante porque son edificios nuevos, son desarrolladores con trayectoria en nuestro país, no son edificios pequeños, o sea, estamos hablando de más de 13 pisos de altura, casi 200 departamentos, y uno dice, ¿quién va a comprar un departamento en el centro? Porque Claro, este edificio en particular está bien en el centro, sí. está, creo que Oliva y Hernandaria en una esquina, entonces está bien metido en el centro, pero uno dice, si hay tantas personas trabajando en el centro, ¿acaso no es lo más conveniente vivir cerca de tu lugar de trabajo? O sea, yo creo que es algo súper interesante. Creo también que ya lo hablábamos en episodios anteriores, cuando un desarrollador va y se fija en una zona, lo más probable es que ese desarrollador haya hecho un estudio de mercado y que esa Ujú. zona se va a levantar de Claro, acá a un futuro. sí, y también ahí nos damos cuenta que es muy importante. En otros países, por ejemplo, siempre el sector privado acompaña al sector público. En Sí. Estados Unidos, por ejemplo, Ujú, hay empresas privadas que acompañan de la mano lo que es el sector público. ujú, Entonces el desarrollo es mucho más armónico, mm. ¿verdad? Entonces en el centro, por ejemplo, te das cuenta de que hay empresas privadas que están acompañando a empresas públicas al desarrollo de lo que es el casco histórico.
Y ahora que mencionaste esa alianza y esa armonía, me gusta esa palabra, el desarrollo armónico, cuando el privado acompaña al público y viceversa, con este lanzamiento de este edificio que estamos comentando, también va acompañado de una financiación donde tiene que ver la parte pública, que es el programa de Sheroa Porá, Pero va por ahí. 2.0 que estamos hablando en este caso, donde hace poco estuve viendo que también se está habilitando para paraguayos que están fuera del país. Eso es Ujú. muy interesante. Tenemos muchos paraguayos que están en España, en Argentina, Estados Unidos. Entonces, este programa lo que hace es facilitar el acceso a la primera vivienda. Sheroa Porá no es un programa nuevo, o sea, ya viene desde hace varios meses en Paraguay, pero justamente la idea es ir facilitando con tasas preferenciales. O sea, son tasas mucho menores que si Sí, yo me voy a un banco particular a querer solicitar, la tasa que me van a dar es mucho más elevada. claro. Esta es inclusive hasta la mitad, te diría, de una tasa que te daría un banco convencional. Y por sobre todo hablándole a los inversionistas, imagínate, los precios están bajos. Tenemos la ayuda de Shero Vaporá, 2.0, y sumarle a eso la reducción del 52% de impuestos. O sea, es algo Claro. súper interesante para los inversionistas. Totalmente, se está dando como una fórmula para que te está diciendo, te están indicando con un cartel, hola, acá es, Sí, venía venía a acá. aprovechar esta Claro. situación que se está dando, que yo creo que ya venía algo pendiente desde hace muchos años, porque si seguíamos por este camino, nuestro centro, yo no sé si se iba a poder recuperar en algún momento, Claro. porque es como que estaba yendo en decadencia y ya era algo excesivo. Y justamente este programa es como que ayuda a ambas partes. O sea, por un lado tenés el cliente inversionista, que si yo voy a comprar un departamento como inversionista, yo lo voy a alquilar a una persona que necesita vivir ahí. Ujú. Así que, check, tenemos ahí el acceso a la vivienda. Y por otro lado, personas que ya buscan su vivienda propia, si tienen un trabajo estable, si tienen una buena situación financiera, eso también es importante y también lo Ujú. hablábamos en otros episodios, la educación financiera para poder acceder a estos créditos, cuidar esa parte. También la persona puede ser propietaria, o sea, tener su casa Claro. propia, que muchas veces ya no es el sueño tener una casa con un patio enorme. Muchas veces un departamento propio en una zona en la que yo voy a tener calidad de vida es una buena, es un motivo válido para hacer una hipoteca a 20 o 30 Ujú. años, ¿verdad? Claro, porque eso apunta a calidad de vida. Sí, A veces la gente de repente eh, dice, bueno, calidad de vida es vivir en una casa de lujo, pero en realidad la calidad de vida sí. es tiempo, es llegar rápido a tu trabajo, estar en la zona de tu trabajo, tener más tiempo con tus hijos, Ujú. tener supermercados, colegios, Todo cerca. comercios, todo más cerca. Claro, yo quiero que ustedes analicen y traten de pensar cuánto tiempo están en el tráfico hoy en día. Yo sé que en algún momento, si todo sale bien, vamos a tener el tren de cercanías, vamos a tener muchas otras ventajas, pero hablando en serio, analicen y piensen cuánto tiempo están en el tráfico. Porque cuando a mí me pasó, cuando yo me mudé en un departamento más cerca de mi lugar de trabajo, mi día automáticamente ganó 3 horas más. Y como que Sí, de repente tenía tiempo de hacer más cosas o parecía que mi día duraba más, porque antes yo estaba todo el tiempo en el tráfico. Entonces, eso es algo que uno tiene que ponerse a pensar y a reflexionar realmente qué me conviene, estar más cerca del colegio de los chicos, de mi trabajo, pero en un departamento un poco más pequeño o estar en una claro, casa enorme a 3 4 horas de mi lugar de trabajo. poner en una balanza, Claro, ¿verdad? poner una balanza. Yo también particularmente también vivía un poco más lejos, Ujú, pero vivía en una casa más grande, patio, piscina, todo lo que quieras. Hoy en claro, día vivo en un departamento con mi novia. Es más pequeño, pero vivo mucho más cerca de todo, más cerca de mi sí. trabajo, más cerca del trabajo de mi novia. Ujú. Entonces nos queda mucho más cerca todo y tenemos más tiempo, o sea, Sí. es calidad de vida. Totalmente. Y depende mucho de la etapa de la vida en la que uno está también, porque Ujú. hay, por ejemplo, yo llego a mi departamento a dormir, o sea, yo casi no estoy en mi departamento, yo estoy todo el día afuera. Entonces hay gente que dice, no, yo en un departamento pequeño me voy a asfixiar porque necesito que tenga mucho espacio, Ujú. pero ¿cuánto tiempo realmente estás en tu departamento, en tu casa? Y también tener en cuenta de que mientras más grande uno tiene que limpiar, hacer Claro. mantenimiento, el impuesto también, mientras más grande sea tu departamento, es mayor, porque uno paga expensas e impuestos por metro cuadrado. Entonces, mientras Ujú. más grande, más el impuesto que uno paga. Todas esas cosas hay que tener en cuenta. O sea, no le estamos diciendo es mejor un departamento que una casa. Eso cada uno lo tiene que analizar. Pero sí le estamos diciendo, cuestiónense, analicen un poco su situación de vida y de acuerdo a eso tomen las decisiones. Porque Claro. realmente no hay una respuesta universal. De igual forma, hay también opciones en el centro de casas, o sea, También. no solamente departamentos, vos puedes Sí, comprar una casa para remodelar, hasta inclusive hay casas que te dan esa posibilidad, el precio te da esa posibilidad de inclusive demoler y volver a construir a tu gusto en ujú, la ubicación, ¿verdad?
Y para sintetizar un poquito nomás, este tipo de desarrollo residencial realmente es muy bueno porque no solo reactiva espacio en el centro, sino va a reactivar la vida urbana en la zona, cien ¿verdad? por ciento. Que es lo que decíamos, evitar que a partir de las 5 o 6 de la tarde se vacíe el centro y que realmente pueda haber más actividad en general. Totalmente. No solamente lo que es la parte laboral. Y también, Enrique, otra cosa que quería mencionar, hay otros desarrolladores inmobiliarios que posiblemente no estén en el centro mismo, pero están alrededor Sí. del centro. O sea, tenemos edificios sobre Félix Bogado, por Ujú. ejemplo, tenemos la zona de Sajonia, es como que ahí también hay varios desarrollos Claro, en las interesantes periferias del centro. en las periferias del centro. Y eso es interesante porque fíjate que cuando un cliente nos pide un departamento en el centro, es difícil encontrarle algo nuevo que tenga buenas amenidades porque normalmente todos los edificios son viejos. Entonces Ese es el tema. tenés un departamento grande, pero no tenés amenidades. Y Claro. hoy en día el cliente ya quiere con piscina, con gimnasio, con Ujú. área coworking. Claro, porque estos edificios son antiguos, ¿verdad? Que Antiguos. antes no se estilaba tener una Claro. piscina, no se estilaba tener amenities, pero Sí. hoy en día sí la gente valora eso, ¿verdad? Totalmente. Y entonces ahí es donde a mí me parece interesante que hayan estos desarrollos nuevos, porque así vos tenés opciones para ofrecerle al cliente. O sea, si tu cliente quiere un departamento gigantesco, enorme, pero sin amenities, ok, tenemos esta opción. Pero si no, si querés algo más compacto, pero que tenga amenidades y que sea un edificio más moderno, también tenemos esas opciones. Así que Ujú. me parece interesante tener un poco de esa variedad de opciones. Sí, súper interesante. Otro punto interesante de una gran reforma que se está haciendo en el centro es el puerto de Asunción. El puerto. Esta zona que estuvo abandonada por tantos años, hoy en día se está haciendo una gran inversión en este sector porque se van a transformar en un espacio totalmente cultural, turístico, donde puedan haber eventos. Inclusive ya hubo varios eventos ahí. Sí, sí, ya hubo, ya El hubo. año pasado recuerdo que fui a un concierto y yo me sentí un poco perdida porque yo les confieso que no suelo ir a la zona del puerto porque es como que no hay mucho que hacer ahí, ¿verdad? Pero ahora es como que se está fomentando eso. Fui a un concierto y ese día era un sábado, recuerdo, había dos conciertos Sí. en el puerto. Y yo decía, ¿cómo dos conciertos en el mismo lugar? Tenían distintos accesos, eran de bandas totalmente distintas, pero yo no escuché nada del otro concierto, por ejemplo. Y yo dije, wow, ¿cuál es otro espacio en Asunción en el que se puedan dar dos conciertos con mucha gente en la Sí. misma noche? Aparte de tener una vista al río Es espectacular. Yo hermoso. ya me llegué a ir así a varias ferias Ferias, gastronómicas sí, sí, también. sí, también. Y parte de este proyecto incluye un galpón. Es como un galpón, va a ser enorme, con una capacidad para miles de personas, donde van a haber ferias, Claro, eventos, conciertos, como vos decís, van a sí. haber lugares gastronómicos. Va a ser espectacular. Va a ser como un puerto, como Puerto Madero, ¿verdad? Muy parecido va a ser. Esa, Espectacular va a estar. esa es la idea, sí, según nos estuvieron comentando. La idea es justamente hacer algo similar a lo que es Puerto Madero. En realidad que en esa zona hay muchos galpones que mucho tiempo estuvieron abandonados. O Sí. sea, la idea es darle un nuevo uso y que sea un punto de encuentro y de movimiento. Porque a veces cuando uno va, es como que uno va con un poco de miedo porque hay un poco de inseguridad, porque es una zona como que no muy transitada, que es lo que a mí me pasó, ¿verdad? Yo decía, wow, ¿por dónde será la entrada? No conozco esta zona, me siento un poco insegura. Desconfiado un poco. Claro, pero a medida que uno vaya conociendo y vaya más frecuentemente hacia Sí. esa zona, uno va a decir, ah, el puerto, sí, yo conozco, voy a entrar por acá, puedo estacionar en esta zona, pero eso es buenísimo porque, como mencionaste, tenemos hermosas vistas Sí, del río espectacular. y realmente todo esto que estamos mencionando creo que forma parte de, de un intento de que Asunción pueda volver a mirar hacia el río, porque nosotros somos una de las pocas capitales del mundo, yo creo, que tenemos un río importante y solamente estamos desarrollados de un Para lado del adentro. río. Sí, sí, Es sí. como que le damos la espalda al río. Entonces, eso es lo que yo creo que está cambiando. Aprovechar un poco, no tenemos salida al mar, costa al mar en Claro. Paraguay, pero tenemos un río precioso, que es un río bastante grande. O sea, el río Ujú. Paraguay es grande comparando con otros ríos, tiene una vista preciosa, un atardecer hermoso. Entonces, aprovechar un poco eso y volcarnos hacia esa zona. También, sabes que vi mucho hablando del río, bares. Bares Bares. con vista al río. Sí, en Eso la es todo. costanera misma luego ya hay Sí, ahora, hay, no hay un bar que vi la vez pasada. sí. Tiene dos pisos. Ese es el que Abajo y en vi. el segundo piso también tenés mesas y tenés una vista espectacular. Ese es el que vi, me Hay encantó. otro también ya a orillas del río, sobre la playa, digamos. Y la verdad que la seguridad también mejoró muchísimo en la costanera. Ujú. Hay muchas más actividades. Porque la costanera hasta hace un tiempo, Claro. pero no había tanto movimiento. Hoy en día sí ya hay mucho más movimiento, hay más seguridad,
hay como más armonía. Es realmente muy lindo y con el puerto que se va a hacer ahora, con este proyecto, va a ser algo espectacular. Sí, Realmente es va a como ser que algo. se van a complementar Sí, uno con el otro. Sí, estoy de acuerdo. Realmente la costanera está hace años, pero yo creo que todas estas actividades incentivan a que sí. se lo utilice más. Inclusive estuve viendo que la Senatur, que es la Secretaría Nacional de Turismo, estuvo organizando unos tours por distintas Ujú. terrazas. O sea, era como que el punto de encuentro en tal lugar, se alquila un bus y se paga una entrada que ya te incluye un trago y una comida en distintos lugares. Entonces vas por distintos edificios que tienen terrazas, algunos Sí, son más altos, otros son más bajos, pero es como que uno tiene para apreciar distintos puntos de la ciudad, para ver el atardecer, la vista de noche, entonces sí, era sí, muy sí. lindo y se van promocionando ese tipo de actividades que yo creo que es muy interesante. Sí, por eso, más allá de construir edificios y el desarrollo inmobiliario, por así decirlo, hay un enfoque integral en lo que es espacios públicos, espacios verdes y esa dinámica para realmente aprovechar lo que es Costanera, el casco histórico y el puerto, ¿verdad? Claro, totalmente. Y yo creo que todas estas actividades de entretenimiento, de turismo y de cultura, lo que va a favorecer es que haya más actividad, más movimiento en la zona Sí. y que la gente vuelva a vivir al centro. Eso Ujú. es, yo creo que va a ser lo que va a cambiar totalmente la situación del centro. Y hablando un poco, Enrique, de todo esto que estuvimos mencionando, ¿vos crees que el centro de Asunción va a revivir? Yo creo que sí, yo realmente tengo mucha esperanza. Estoy muy feliz luego porque realmente últimamente estoy muy por el centro, me manejo Ujú. mucho por la zona, entonces ya veo luego un cambio, Ok. ya hay un cambio, entonces yo la verdad que yo creo que va a cambiar, sí. A mí me... Es como que no me quiero ilusionar mucho Ujú. por un lado. Es como que yo digo, yo creo que sí va a haber un cambio, Va a pero llevar sus años, eso claro, sí, no va a quiero llevar su decir de tiempo. acá al próximo año. El otro día hablábamos de esto, que yo creo que sería como que 5 o 10 años, vos me decís posiblemente un poco menos. Yo creo que está interesante todos los esfuerzos que se están haciendo, todas las iniciativas públicas, toda la inversión privada. Está bueno, está Ujú. buenísimo. Yo creo que hay varios desafíos en la parte de seguridad Sí, especialmente. Esa es una realidad. Yo creo que también falta mucho en la parte de infraestructura, al igual que toda Asunción. sí, La parte de infraestructura es importante. Está interesante lo que se está haciendo el cableado, de la iluminación pública, totalmente. Pero hay zonas en las que vos vas y parece que es una ciudad posguerra, ¿sabes? sí, claro. Totalmente abandonado. Entonces, esa visión es como que asusta un poco. Entonces, yo creo que va a tomar sus años. Está bueno el tema de los incentivos para los propietarios, Ujú. para que puedan mejorar su fachada, para que puedan darle un uso, acondicionar su vivienda. Y también está bueno que me estuve fijando que hay algunos edificios que tienen un cierto valor patrimonial que el gobierno mismo está utilizando como oficina. Entonces Ujú. ellos lo que hacen es remodelar, poner en condiciones, reacondicionar y utilizar como oficinas. Claro. Entonces ellos mismos están dando un poco el ejemplo de lo que hay que hacer con ese tipo de propiedades, pero sí representa varios desafíos. Ujú. Yo creo que de acá a unos años podemos hablar de un centro histórico con más vida de lo que tenemos hoy en día y con ese cuidado y ese valor a la historia, ¿verdad? Sí, yo la Básicamente. verdad que confío bastante. Más, por sobre todo porque, como saben, una de las personas que está llevando a cabo este proyecto es la primera dama, Ujú, Leticia Campos, y ellos tienen una buena comunicación. Hay mucha gente detrás, ujú. como había mencionado. Hay empresas privadas como empresas públicas. El tema del soterramiento, por ejemplo, se está avanzando, ya se hizo una gran parte, pero como vos decís, hay partes donde vos decís, acá te asusta todavía, Claro, asusta ¿verdad? un poco. Eso va a llevar sus años porque realmente el casco histórico es algo que se dejó abandonado mucho tiempo. Ujú, Entonces es algo que va a llevar sus años, va a llevar su tiempo, pero realmente yo confío en que va a cambiar. ujú. Sabes, un futuro alentador Yo veo un en ese futuro, sentido. sí, así mismo. Buenísimo. Ok, Ro, y para vos, ¿qué significa que un inversionista, en este caso, quiera invertir y pueda invertir en el casco histórico de Asunción? Y depende de en qué estaría invirtiendo. Por ejemplo, si compra un departamento en Pozo de estos Ujú. nuevos lanzamientos, yo creo que ahí tiene prácticamente asegurada la demanda de alquiler tradicional. O sea, yo no esperaría o no proyectaría un análisis de renta en base al alquiler temporal en esta zona. Por el momento Por sí, el ¿verdad? momento, Sí, sí, por el momento yo me iría más por la parte de alquiler tradicional. ¿Cuánto voy a recibir por mes? En base a eso hago mis números y veo si me cierra o no, dependiendo del precio que me está ofreciendo la desarrolladora. Eso por un lado, porque en esa zona hay demanda de vivienda. O sea, yo sé que hay personas que trabajan ahí, en esa zona necesitan y van a pagar por un departamento en esa zona. Ahora, si un inversionista va a comprar una propiedad para remodelar, eso sí
tiene que tener bien claro cuál va a ser el objetivo. Primeramente, analizar en qué zona está la propiedad que va a comprar. Segundo, en qué estado se encuentra, hacerle un análisis, llevarla a un arquitecto o un ingeniero que revise esa propiedad para que pueda determinar en qué estado se encuentra y determinar cuál es el valor aproximado que voy a invertir en la reforma. Claro. Porque yo estuve en obra muchos años, saben, yo soy arquitecta, determinar el presupuesto de una reforma es algo bastante vidrioso, porque vos podés decir, vas a gastar $80,000 para remodelar esta vivienda, te va a quedar así, así. Pero al momento de echar las paredes, empezar a romper y escarbar, pueden ir apareciendo sorpresas. Entonces siempre tienen que saber que el presupuesto de la reforma es aproximado, o sea, nunca, no es como una obra nueva, uno no puede calcular exactamente cuánto va a gastar. Entonces tiene que tener un margen, sí o sí. No puede ser una inversión en la que uno diga, no, yo tengo exactamente esta cantidad de dinero Claro. para destinar. Y hacer un análisis, por sobre todo, como Sí. decir, ¿verdad? Y también saber a qué apuntar, porque el inversionista puede comprar una propiedad para remodelar, demoler o remodelar. Sí. Y a qué apunta, porque puede apuntar a un apart hotel, Claro. puede apuntar a una cafetería, puede apuntar a un bar. Sí, ¿qué uso le vas a dar? ¿Qué uso le va a dar a Totalmente. una residencia, ¿verdad? O consultorio, coworking, o sea, todos esos son programas que en el centro ya están probados que funcionan, o sea, eso está bueno. También tener en cuenta de que hay muchos edificios que están catalogados como patrimonio, entonces en muchos casos yo voy a tener que mantener la fachada o voy a tener que mantener cierta parte de la estructura, no es que puedo demoler y hacer desde cero. Entonces yo creo que un inversionista que compre una propiedad para remodelar va a tener su plusvalía en esa zona, yo estoy consciente de eso, pero creo que tiene que haber también un cierto amor y un cierto valor a la cultura y a la Claro. historia de ese lugar. O sea, yo no iría a invertir al centro si yo tengo en mente demoler y hacer desde cero lo que yo quiera. O sea, yo creo que hay que tener en cuenta la historia del lugar siempre, y más en estos casos. Claro, por eso es que desde el punto del mercado inmobiliario hay que realmente evaluar si con estos proyectos, con estas leyes, normas que se están lanzando, realmente va a existir una plusvalía, una revitalización del centro. Sí, y en el centro, lo que hablamos en el episodio anterior donde hablamos de los barrios, es más importante todavía analizar en qué calle me estoy ubicando, porque el centro de una calle a otra puede cambiar totalmente el panorama, puede cambiar el precio que voy a recibir por el alquiler, cambian muchísimas cosas. Entonces, más todavía yo me asociaría con alguien de la zona, o sea, ya sea un asesor, ya sea un consejero, ya sea alguien que conozca la zona y te pueda decir y que vos puedas confiar en que te diga, mira, esta zona está buena, esta calle no, esta calle sí, o esta calle se inunda, o esta calle, o sea, me explico, es muy oscura de noche, es peligrosa, cosas así para que uno pueda tomar la decisión, porque yo creo que es una inversión interesante, yo creo que va a tener su plusvalía en el tiempo, pero yo lo que haría es comprar, reformar y alquilar por estos 5, 6, 7 años. Y luego vender con una plusvalía que yo creo que va a ser muy interesante. Claro, imagínate si realmente de acá a 3, 4 años, 5 años, realmente hay ese cambio, esa revitalización del centro. Imagínate la plusvalía que va a haber. Claro. ¿Verdad? O sea, vos, así como dice Ro, vos podés estar alquilando durante ese tiempo, pasan los 4 o 5 años, una vez que ves el boom en el centro, vendes la propiedad. Claro, pero vos ya te adelantaste y vos ya tenés una propiedad totalmente Claro. remodelada, moderna, con valor histórico, listo para salir a la venta en el centro en el momento que está en el auge. Sí. La revitalización del centro no es solo una noticia bonita, es un fruto de un proceso que se está realizando donde ya tenemos acciones concretas como la reducción de impuestos, la inversión en infraestructura urbana y estos proyectos nuevos que se están lanzando. Sí, así mismo. Y para cualquier inversor y comprador, entender estos cambios es fundamental para mirar lo que es una inversión a mediano y a largo plazo. Déjanos en los comentarios qué parte del centro te parece que tiene que ser transformada primero, que vamos a estar leyendo tu opinión. Seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete en nuestro canal de YouTube, Spotify y nos vemos en el próximo episodio.